Nos vamos de la cocina al dormitorio y de la mente al corazón. Por salud. Profesionales de la ciudad se encargan de la única columna saludable en País Generoso. Le damos la bienvenida a la columna saludable de País Generosos por Salud. Hoy tenemos dos invitadas especiales, las chicas de Entre Pensares, para traernos una columna de psicología. Para el inicio, hola Ailén Baudino. Hola. Yo voy a decir que Analia Pereira dijo que Ailén, perdón, son todas con A, perdón. Que, Ahí se prendió el micrófono. Que Ailén es mioso de apego, así que con los chicos también vamos a charlar hoy, pero ¿cómo estás? No, yo estoy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Porque Bueno, tengo miedo de apego, estoy bien. Bueno, hoy estamos bien. Le damos la bienvenida a Erika Gerasimchuk, ¿lo dije bien? Sí, viste bien. Y a Milagros Peiretti, quienes son psicólogas de Entre Pensares. Chicas, gracias por estar acá primero y bienvenidas. No, gracias por invitarnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, por acá todo bien. Vamos a hablar un poquito de ser adolescente en redes sociales. Es un tema que está siempre en auge. Con Santi lo hablamos al comienzo del programa, que es algo recurrente que nos sucede también nosotros que ya no somos adolescentes, o bueno, sí, quizás dependiendo. Depende de la situación. Claro, pero que todo el tiempo vuelve y recae el hecho de qué es ser adolescente en redes sociales, quién soy, cómo me presento, cómo formo mi imagen, y mucho es la comparativa de la imagen, porque lo que vemos en redes son imágenes, algo visual y sonoro. Todo suyo la columna del día de hoy. Bueno, May, esto tiene mucho que ver con el tema de la pregunta ¿quién soy? ¿No? Es una etapa que se da entre medio de la niñez y la adultez. Y es una etapa que claramente se demuestra mucho los cambios físicos, psicológicos y sociales. Tengo un corte, Sí. porque no te lo pregunté antes. Mm. ¿Desde qué edades se consigue más o menos ser adolescente? Porque sale mucho de la preadolescencia, la pubertad, pero hoy en día también ha cambiado mucho y ha variado las edades. Eso justamente Sí. lo charlábamos mucho en el momento de armar como la presentación de hoy, y decíamos como, bueno, era una problemática ponerle edad porque ha cambiado mucho como ahora, pero consideramos más o menos que va desde los 12 aproximadamente hasta los 17, 18, o sea, como extendido Sí. un poco, pero creo que más o menos esa sería la edad. Es es un rango muy amplio y con muchas variaciones en el medio. Hay mucha gente que ya en esa edad sale del secundario y empieza, por ejemplo, la Claro. universidad, sale del primario, entra al secundario y todo el secundario. ¿Quiénes somos en redes sociales? ¿Quiénes somos? Creo que es una pregunta que me parece que se hace por el tema de los cambios, ¿no? Creo que de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, en esto Mai comparto que es un salto muy grande y muy distinto, ¿sí? Como al haber estos cambios tan marcados, creo que la pregunta del adolescente es, bueno, ¿quién soy hoy? Y, no sé, reconstruir por ahí la identidad. Es todo nuevo, son cosas nuevas, los cambios, cómo me visto, la moda, mi grupo. Por ahí esto también, los vínculos con los padres, cambia mucho porque el padre por ahí hasta él se desconoce porque el que tenemos al frente, que es nuestro hijo, es distinto. Sí. Entonces la forma por ahí de hablar, por ahí de poner el límite, creo que también cambia. Sí. Pensaba... Perdón, no. No, adelante. Que comparto esto con Eri justamente de que en la adolescencia se da esta salida del hogar. Primero es como todo en Claro. casa, y el adolescente justamente lo que busca es salir de eso. Por eso esa identificación tan masiva con los pares, este sentido de pertenencia que necesita sentir con los pares, no tanto con los padres. Por eso se da como la huida de casa, Y la conformación de una comunidad tal cual. afuera de casa. Sí, y pienso en esto de cómo en el último tiempo se fueron acelerando mucho más estos tiempos, porque incluso cuando nosotras éramos adolescentes, hace Yo no 10 soy años, todavía. bueno, ahí hay que ver. Cuando éramos adolescentes hace 10 años, no era lo mismo, teníamos redes sociales, pero no era lo mismo que las redes sociales hoy. De hoy. Sí, tal Y lo mismo, personas que fueron adolescentes 10 años antes que nosotras, la vehiculización de estos sentidos era por otros medios de comunicación, qué sé yo, revistas, la tele y demás. Y hoy en día es mucho más masivo y mucho más fragmentado y mucho más rápido. ¿Qué cambios observan ustedes en ese sentido? Bien. Creo que esto tiene mucho que ver con justamente el tema que le dijimos, esto de las redes sociales.
y cómo nos atraviesan, porque la realidad es que no solo a los adolescentes, sino que a todos, pero bueno, la adolescencia justamente y en particular es una etapa de mucha vulnerabilidad también, justamente por todos estos cambios que mencionaba Eri, y esta búsqueda de conformar como una identidad, y las redes nos atraviesan, los atraviesan a los chicos, y también está esto de buscar la validación todo el tiempo, que creo que eso es uno de los grandes cambios también que se ven. Buscar un ideal que por ahí no existe, no es tan real, porque bueno, en las redes cada uno muestra lo que quiere mostrar y que es algo positivo, pero a su vez a los adolescentes en esta etapa en la que están atravesando de tanta confusión y tantos cambios, puede generar como esta búsqueda de un yo tan ideal o tan irreal que bueno, no es tan así por ahí. Entonces creo que eso también es uno de los grandes cambios que provocó, bueno, la tecnología y demás cambios. ¿Cuál es la forma para mediar, o no sé si para hacer un poco más tranquilo este cambio tan brusco? Porque también sucede mucho de la rebeldía, y cuando encontramos una comunidad donde nos sentimos parte, esto de bueno, un grupo de amigos, también sucede mucho de la rebeldía, mostrar esa rebeldía en redes sociales. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para mediar un poco o menguar un poco en esa rebeldía sin caer en la prohibición absoluta? Digo, porque tengo conocidos, amigos, incluso hasta familia propia, que estamos transitando junto a la adolescencia, con mi sobrina, por ejemplo, y ahí nomás lo que cae es la prohibición. Claro. Sí. Como tu límite es, te lo saco el teléfono y no hay una mediación, digamos. Como Sí, o esto de que muchas veces se escucha de porque yo lo digo, no vas a hacer tal cosa porque yo lo digo. Y creo que me parece que compartimos esto en el consultorio de intentar que no sea justamente una prohibición, sino más bien información. Como, bueno, qué sé yo, en el caso de, por ejemplo, un ejemplo, no vas a ir a tal lugar porque yo lo digo, bueno, poder cambiar eso y es como, bueno, no vas a ir porque no me siento seguro dejándote ir, en el caso de los padres, ¿no? ¿En el caso de los adolescentes? Y en el caso de los adolescentes un poco más complejo, porque bueno, justamente están en esta rebeldía, pero creo que es también acompañarlos, y el adolescente intentar comprender por ahí que bueno, que hay una autoridad, que justamente están en esa etapa de que quieren todo el tiempo, Sí, le giramos a la autoridad todo el tiempo. tal cual. Sí, sí. Y esto de la inmediatez, ¿no? Comparando un poco las redes sociales, de, bueno, poner esto de lo que decía Mili, de me voy a una fiesta o algo, la inmediatez de que me digan sí ya, de ir a la fiesta ya, de Sí. por ahí comparándonos con la de redes sociales, de que bueno, toco un botón y se me da una pantalla, hago esto y aparece esto. Y volviendo un poco más atrás en esto de la prohibición, que es lo que hablamos con Mili en los ejemplos cuando armamos esto, es como muy confuso y a la vez difícil, porque por ahí a lo mejor si le das las redes sociales tiempo indefinido es malo, pero si se lo prohibís también, porque por ahí hablamos de esto de la pertenencia, ¿no? De que un adolescente sin teléfono no pertenece a nada, queda totalmente La identidad aislado. se le pierde, digamos, es como que pierden una esencia, una Sí. parte muy importante de ellos. Sí. Que eso por ahí, en esto de que la adolescencia se da entre los 11 y 12, eso como que se adelantó un poco más porque, no sé, pacientes de que están en sexto grado, ponele, te usan la tecnología muy bien y son chicos y están en la primaria todavía. Y vuelvo a esto de la pertenencia, ¿no? Creo que se juntan en una casa y es el juego, es el teléfono, la foto. Y si no tienen eso o no tienen una red social, no encajan o no son parte de un grupo. Además, porque me parece que hay como dos cuestiones en la balanza al momento de aportarles un elemento tecnológico a los niños o adolescentes, que es como esta noción de seguridad que hoy sienten los padres teniendo esta conexión constante con los hijos, más allá de que, bueno, estén en el colegio o estén haciendo actividad deportiva o estén donde estén, como tener la posibilidad de llamarlos y que ellos te contesten y que sepas dónde están. Que por ahí antes no era tan así, entonces también cambia como eso, a que vos decís, bueno, no quiero que tengas Instagram, pero te tengo que dar el teléfono. Claro. Entonces, ¿cómo llegamos a ese lugar donde, bueno, estas dos cosas se mezclan? Creo que por ahí, para mí, con un montón de cosas que vienen pasando en las redes, uno va muy al castigo y no va a prevenir, no sé, un lugar de escucha, o no sé, tener un ratito de tiempo, sentar del lado de los padres, bueno, me siento con mi hijo, charlo, veo cómo está. Creo que no hay un lugar de escucha por ahí, y bueno, en esto me hago propio de las palabras, ¿no? Del colegio. Creo que el colegio tampoco tiene un lugar de escucha. Y por ahí se va al castigo.
el adolescente hace algo, bueno, lo que se castiga. Y es como preguntar qué pasó, cómo está, por qué lo hizo, cuál fue no sé, lo que lo realizó hacer. Me parece que creo que el informar y el decir, bueno, te doy Instagram o te dejo el teléfono, bueno, fíjate que por ahí si haces esto está mal, o fíjate que si por ahí eso puede traer consecuencias. No, directamente vamos a que lo haga y después se castiga. Y ahí el castigo es como, no sé si el adolescente aprende, por ejemplo. Sí, también creo que el adolescente en esto de la búsqueda de su identidad, bueno, y todo esto que ya hemos mencionado, está siempre como al límite, siempre ir a cruzar los límites, como desafiante, rebelde. Entonces, por ahí no termina de comprender del todo de qué se tratan las redes o de qué se trata Internet. Creo que incluso los adultos tampoco mucho. Aparte, Pero la incorporan por ósmosis, o sea, es como el Pepe Pérez usa Instagram, yo también lo quiero tener, pero porque también se identifican con, Sí, sí, sí. con ese par, pero no terminan de entender, por ejemplo, que Instagram es una red social que tiene muchísimas implicancias, digamos, incluso todos los aprendemos a usar por ósmosis. sí, sí, sí. Tal cual. Como que, ¿quién se pone a criticar la herramienta cuando ya la tenés incorporada? Sucede mucho también, perdón que te corte la pregunta, con el tema de la identidad cuando hablamos de quizás es hacer o hablar de todos cuando son procesos muy personales, pero cuando están transitando un proceso de identidad mucho más fuerte, por ejemplo, de ser de varones a mujeres o de mujeres a varones, digamos, estrictamente hacer un proceso de género. No sé si tienen ahí como algo muy, digamos, muy general para hablarlo, porque digo, cada adolescente tiene su proceso personal y quizás decir, che, a todos les pasa esto, es muy complejo decirlo. Pero también ahí las redes quedan apartadas o también ingresan a formar parte del proceso. No, yo creo que me parece que las redes, perdón, es una herramienta que nos atraviesa a todos y en todos los aspectos y en todos los sentidos. Me parece que sí tiene implicancia. No sé si a la hora de, en esto de por ejemplo, la sexualidad o los géneros, si tiene que ver con la decisión final que toma un adolescente, sino más bien me parece que es muy exploratorio y que es una herramienta en ese caso quizás un poco más válida y más útil esto de explorar, porque es una etapa súper exploratoria. Yo considero eso, no sé. Sí, yo por ahí creo que es muy personal y por ahí hay muchos que esto comparto con Mili, por ahí algunos procesos de algunos adolescentes, no sé, que tengo pensado de pacientes, creo que por ahí ni se relacionan con las redes sociales. Sí, por ahí la red social para mí le da como, les brinda una información que, a ver, hay algunos que no para invalidar o algo, pero por moda, o porque vi tal cosa, o porque vi tal otra. A ver, creo que está bueno por un lado, pero por el otro es como, bueno, pero vos querés, a vos te gusta, es lo que vos sentís, o lo hago porque vi tal que lo hizo, o porque tal subió tal cosa. Pero es muy personal, creo que hay muchos adolescentes que lo hacen porque realmente están haciendo un proceso, hay algunos porque tienen información desde las redes sociales y de lo que vieron. Pero bueno, es muy... A algunos los activa, digamos, como que activa procesos, y a otros como que los inhibe. Sí, o que abre la posibilidad de, porque también teniendo en cuenta que esto del cambio de género y demás, relativamente es algo más nuevo, por así decirlo, o creo que no es nuevo, sino que antes era muy tabú. Entonces, bueno, también abre la posibilidad de pensarse desde otro lugar o de explorar otra cosa o de poder, bueno, eso, identificarse desde otro lugar con otra cosa que antes no era una posibilidad, me parece a mí. Eso Venía como pensando de que quizás las redes sociales, y no solamente con esta cuestión, sino con muchas otras, lo que sí puede llegar a abrir una posibilidad es de tener referentes que uno en la vida cotidiana no los tiene. Pensaba mucho cuando hablas de esto, de la difusión que está teniendo, por ejemplo, el fútbol femenino a través de las redes. Que hoy hay nenas que a lo mejor en su vida diaria no ven jugadoras de fútbol, pero sí las pueden ver a través de las redes sociales. Entonces me parece que como que ese es un lugar como intermedio en ese sentido, como que abre esta ventana a recibir referentes que uno quizás
en otro momento de la historia no los hubiera podido tener, por ejemplo. O Sí. estudios, carreras, Sí, como hay carreras que, bueno, no, las estudian solamente los hombres y a lo mejor tal mujer investigó esto, hizo tal cosa y eso sale en las redes y está bueno que adolescentes por ahí se motiven a hacerlo. Sí. ¿Cuáles son los consejos? Quizás si algún mamá, papá está viendo el streaming o algún adolescente está o subsumido en las redes sociales y quizás lo ve como una problemática y quisiera como, che, me di cuenta que me estoy como excediendo quizás en el tiempo o estoy como sumergido dentro de la red y no puedo salir. Bueno, ¿cómo se media? ¿Qué consejo darían? Más que todo a los mamá, papá, que por ahí no saben cómo mediar esto. Yo creo que vuelvo a lo que dije recién del lugar de escucha, desde el lado de ambos lados, ¿no? Desde el lado del papá y del lado del adolescente, por ahí generar esta escucha de qué está pasando, si necesitan algo. Del lado del adolescente creo que en las redes sociales por ahí es pensar o ser más consciente que se hace con la red social, si hablamos de esto de los me gusta o subir una foto, bueno, realmente significa lo que significa o si es más, bueno, si sin ese me gusta, no sé, se me baja la autoestima, poner. Claro. Entonces por ahí a lo mejor el más la ayuda de decir, bueno, si la red social tiene la importancia que le dan, si no es como, bueno, para pasar el rato, para subir lo que yo quiero, para buscar información, y bueno, por ahí un poco un lado más profesional, buscar ese lugar de escucha, ir a un psicólogo, una psicóloga, o cualquier espacio que crean bueno, estaría bueno que se lo hagan. La lectura o escritura, por ejemplo, la lectura Sí, de diferentes, Mm. obviamente no Sí. vamos a leer un libro que fomente quizás otras cosas que no queremos, pero la lectura o la escritura que por ahí se fomenta mucho en adultos Ujú. Sí. y por ahí no lo escucho tanto en adolescentes. Bueno, sí. No, perdón, la escritura sí, también es una herramienta que uno brinda mucho en el espacio terapéutico, porque creo que, bueno, que es muy fructífero, uno se conecta con uno, con lo que siente, con lo que quiere transmitir, y está bueno porque es algo privado, digo, lo puedes mostrar si querés o no, pero pensaba justamente en consejos cuando preguntaste para adolescentes y es como... termina siendo difícil porque por ahí te miran como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Claro, ¿qué me venía a hablar vos? Claro. El teléfono. Pero bueno, es esto de también poder conectar con otras cosas, qué sé yo, con un espacio con la familia, con los amigos, esto de qué sé yo, por ahí te pasa que vas a un lugar y hay un grupo de chicos y los ves que están todos con el celu y no se hablan entre Sí. ellos, y que creo que es parte también, pero bueno, también poder conectar con eso, con qué le pasa a mi amigo, qué sé yo, en qué andará, bueno, y poder como disfrutar más de lo simple, a lo mejor sin estar tan atravesados por la tecnología, aunque es difícil, pero bueno, creo que también es un poco eso. Ujú. También por ahí uno busca llevar cierta tranquilidad a los padres en el sentido que hay procesos que son normales, ¿no? Claro. Entonces como que dramatizamos todo un montón y digo, lamentablemente hay ciertos momentos que quizás son dolorosos para los adolescentes que uno como padre o como tía o como lo que sea no puede evitarlos. Entonces también, ¿qué le dirían ustedes a esos a adultos que están a cargo de estos adolescentes para tranquilizarlos en ese sentido también? Ujú. Sí, totalmente. Yo creo que eso, de la tranquilidad de que es una etapa que hay que atravesarla, sí o sí. Muy crítica y muy dolorosa, aparte. Muy crítica y muy dolorosa, sí. Y yo creo que es esperable a veces, o hay padres que vienen por ahí con la pregunta de, no sé, no te habla, o se encierra en la pieza, o está todo el tiempo con los chicos, o no sé, no se comunica, o está muy negado, o a lo mejor esto del berrinche, ¿no? Yo quiero tal cosa y si no le quiero, que la quiero ya, que los gritos, que... Y por ahí, a ver, es difícil a veces porque es como, bueno, no está bien que se haga así de un extremo, pero tampoco está bien que no se haga. O sea, el adolescente que no te hace berrinche es raro, o el adolescente que no sale es un poco raro también. Entonces por ahí es buscar el medio, ¿no? De, bueno, sí, es un proceso que se hace, es un proceso que tiene que estar. Por ahí como ayuda a los padres un poco, bueno, me miro yo de adolescente, ¿no? Cómo fui, cómo era con mis padres. Bueno, hacía berrinches, no hacía berrinches, me juntaba, no me juntaba. Y vuelvo a esto de la pregunta de necesitas algo, estás bien,
¿por qué te pasa eso? ¿Por qué estás en ese estado de más de berrinche, de lío, de peleo? Pero creo que son procesos muy esperables y que tienen que estar, creo que ahí al cambio, ¿no? A la adultez también. No, sí, también lo que quería agregar es que muchas veces, no porque el adolescente no confíe en sus padres o no los quiera, porque viste que está esa sensación de, ay, me odia, Sí, sí, sí. que te cae en el consultorio como, me odia, y es como, bueno, no, pero también es como poder buscar a lo mejor un referente en otro lado, qué sé yo, un espacio terapéutico, algún tío, algún vecino. O ser más amigos que mamá, papá, digamos. Sí. Sí, Ujú. sí, en cierto sentido sí, pero bueno, eso, como a lo mejor no es puntualmente que rechazo hacia los padres, sino que son los padres, son la Claro. figura de autoridad y por ahí hay cosas que bueno, hay papás que no tienen por qué saber de sus hijos, pero está bueno que a lo mejor tenga otro espacio donde pueda expresarse o compartir con alguien más, ¿sí? Ujú. Obviamente que con los padres también está bueno, pero hay cosas que los adolescentes, creo que todos los hemos sentido también, que no le podemos decir, no le puedo contar esto a mi mamá. Es Claro. como, Sí. Ujú. voy y se lo cuento, no sé, a mi tía, al vecino, o a mi hermano más grande. Entonces creo que también es un poco eso. Sí, como Sí, que van buscando y- figuras. Sí, no solamente eso, sino que volví a lo que dijeron al principio, que la adolescencia es el momento en el que la persona sale de la casa. Entonces pienso que hasta ese momento uno era un cúmulo con su Claro. madre y su padre y uno Ujú. empieza a explorar no solamente la identidad, sino la individualidad. Y la independencia. Sí, sí, tal totalmente. Entonces, bueno, es un proceso complicado. Ujú. Sí, sí. Ya para el cierre también queremos preguntarle que, bueno, se lo preguntamos ya a las chicas que han venido antes, pero ahora, ya que se van renovando, bueno, ¿qué expectativas o qué quieren para el espacio? También qué les gustaría hablar a futuro, o también recomendar para que vayan al consultorio. Digo, muchas veces referimos el hecho porque recomendamos siempre, obviamente, la atención de un profesional. También entendemos que por ahí hay mucha familia que pasa por una etapa muy crítica donde hay algunos recortes que tienen que hacer en la casa en términos económicos, pero también muy, muy crítica en el hecho de muchos padres o madres que no tienen el tiempo de escucha. Ujú. Y eso me quedó recién, que me olvidé decirlo, que no tienen por ahí el tiempo de escucha y es como estamos como en un mar de donde, ¿cómo salimos de esta? Che, estoy todo el día laburando. Llego a mi casa es un berrinche, mi hijo hace berrinche, no sé cómo actuarlo y me dicen algo y me enojo y yo le digo algo y él se enoja y, digamos, es un lío. Ujú. Sí, se pone a prueba la paciencia Claro, todo el totalmente. tiempo. Sí, creo que por ahí eso va mucho con el sistema que estamos teniendo, ¿no? De por ahí a lo mejor, que creo que es más de antes, no sé, con un sueldo capaz que alcanzaba y ahora sí o sí tienen que salir mamá y papá, y a lo mejor los adolescentes o los niños quedan Son como solos. solos, con la abuela, con una tía, con lo que sea, y por ahí esto de comparto, de no sé, han llegado padres, a lo mejor yo llego a casa, llego cansada y a lo mejor está la casa desordenada, o los tengo que retar y a lo mejor ahí va el límite, ¿no? O el castigo, como que no estoy nunca con ellos y lo primero que hago cuando los veo, los reto. Es retarlo. Que por ahí en eso, por ahí es un poco la organización, ¿no? En algún tiempo que a lo mejor los padres no estén trabajando, los chicos no estén en colegio, porque tampoco es la culpa 100% de los padres, ¿no? Los chicos por ahí a veces que no te dan no te brindan el tiempo que a lo mejor los padres se hacen, pero bueno, por ahí lo mejor buscar la manera del fin de semana, o a lo mejor algún día de la semana que esté un tiempito más, no sé, a la noche, mirar una película, salir a dar una vuelta, ir a tomar un helado, o hacer algo como más de compartir juntos, por ahí cambia un poco, o por ahí el adolescente se siente como, bueno, che, en la vida de ellos tengo un lugar. Aunque sea mínimo, creo que hace la diferencia. Sí, como salir un poco de la rutina de, ya si no termina siendo como el reto porque no me ordené la Sí. pieza, termina siendo rutinario, es como... Y también está en eso que es parte de los adolescentes, aunque genere a lo mejor en los adultos un poco de no sé, impaciencia, del desorden, del dejar todo tirado, del no hacer, no tengo ganas, no, que es parte de ellos también, no significa que por eso uno no tiene que poner límites, porque los límites también son cuidado y son paciencia y son amor y un montón de cosas. Entonces el límite tiene que estar, quizás es buscar la forma en la que en la que al adolescente este límite le funcione, ¿sí? Porque por ahí, si yo te reto todo el día y vos no me haces caso, no me colaboras, no haces nada, bueno, claramente ese límite no está funcionando, hay que buscar por otro lado.
Pasa Creo que hasta el, perdón de corte, No. hasta el límite se vuelve cotidiano. Es Sí. como el castigo está todos los días, entonces cuando realmente es un castigo, no se tiene como tal. Claro. O bueno, el castigo por la culpa. Claro, Che, lo reto, también. no estoy todo el Sí, día sí, con sí. ella, pero vengo y lo reto. Ujú. Como me da la O culpa. al también. revés, por ahí esto de no lo reto porque no estuve nunca Claro. con él y no se le pone nunca un límite. Claro. Sí. Sí. Si bien todo el tiempo recuerdo en mi cabeza cuando decís lo del orden y el lío, o sea, hay gente que, yo no soy desordenada, pero sino que hay gente que en el lío encuentra orden y pasa Sí, mucho a los adolescentes, que sí. tienen capaz que un lío arriba de ropa arriba de la cama. Sí, che, no, pero acá está la remera, digamos. sí, Y capaz sí. que viene mamá, papá, y dice, che, no, ordéname eso, pero está acá la remera. Claro, O sea, la encontré. en mi lío tengo mi orden, que pasa mucho con los Sí, sí. adolescentes. Sí, por ahí a lo mejor, qué sé yo, en esto del orden, qué sé yo, mantener más el orden, no sé, en los espacios comunes. Y bueno, en Claro. tu habitación, bueno, Es ¿qué tu querés que le habitación. haga? Claro. Claro, era tuya. Sí, pero, Eh. pero sí a lo mejor estas pautas de convivencia también, porque es una convivencia, los padres, los adolescentes, si hay otros hermanos también. Entonces, bueno, poner también pautas desde ese lugar. Sí, cuando dicen, convivo con un adolescente, y te dicen, Sí. qué lío. Bueno, la pregunta de que ya se la había anticipado, pero bueno, me... Es que te enredas mucho. Sí, que me río. ¿Qué expectativa? anoté, Claro. despacio. Bueno, listo. Gracias por guiarme en el camino. Sí. No, creo que está muy bueno. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Creo que la idea cuando lo charlamos bueno, con el equipo fue un poco esto de traer cosas que nos pasan cotidianamente, porque en realidad lo que hoy trajimos son problemas cotidianos o situaciones cotidianas de consultorio, y también poder brindar ese espacio a los oyentes. Bueno, que puedan a lo mejor sentirse identificados o que algo de lo que nosotros traemos les pueda ayudar. Y bueno, creo Sí. que más que nada Sí, eso. yo creo que es un espacio en lo personal, creo que hay mucha gente que lo usa y por ahí en lo personal es como, no, bueno, vamos a otra red social, no sé, Instagram, TikTok, lo que sea, y hay mucha gente que usa este espacio y creo que utilizarlo y dar información, que la gente te vea, te escuche, a lo mejor esto como dijiste vos, May, recién de no se hace en el tiempo, o a lo mejor no pueden ir a tal lugar, creo que conectar una radio, un YouTube, un link, lo que sea, desde casa creo que es más fácil, y por ahí este espacio brinda eso, ¿no? Que las personas también puedan escuchar desde ese lado, como decía Mili, no sé, a lo mejor decimos algún tipo de ayuda o consejo y creo que está bueno porque se llega como un poco más fácil también. Sí. ¿Dónde las encuentran y cómo? Estamos en Entre Pensares. Síganos en las redes, por favor. Creo que es entre.pensar, ¿no? Entre punto Entre punto pensares. pensares. Sí, sí. Bueno, estamos ahí, somos un equipo interdisciplinario. Ujú. Tenemos Nutri, psicología. Así que bueno, está muy bueno. Siempre que necesiten algo, estamos ahí para brindarles nuestro apoyo y nuestra ayuda en lo que podamos. Así que bueno, síganos. ¿Nos recuerdan la dirección del consultorio? Sí, Alberdi 820. 820. Ah, bien céntrico. Céntrico. Acá nomás. Céntrico. Sí. Quedamos cómodos a todo el mundo. Todo el mundo. Chicas, muchas gracias por venir, por participar de Por Salud y bueno, las esperamos la próxima. No, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias por el espacio. Erika Gerasinchuk y Milagros Peretti, psicólogas de Entre Pensares, haciendo una nueva columna de Por Salud en